palabra sexología proviene del latín sexus y del griego logos. No obstante, el término sexología pudo ser conceptualizado partiendo de la práctica clínica y la observación como la rama del conocimiento científico que estudia el sexo, su proceso de desarrollo y alteraciones, y la función sexual, su proceso y alteraciones. En este sentido, el sexo es entendido como una condición orgánica que distingue al varón de la hembra. Condición debido a la naturaleza o propiedad de las cosas, y orgánica ya que se refiere a un cuerpo dispuesto o apto para vivir. Partiendo de esto, al referirnos a sexo, implícitamente existe una estructura anatómica, que es lo que permite la distinción de varón o hembra. Esta estructura anatómica, al igual que otras, posee una función, denominada en este caso función sexual. En este sentido, el sexo es producto de un proceso de diferenciación que inicia cuando el espermatozoide se une al óvulo y forma de esta manera el huevo o cigoto, mientras que la función sexual, la actividad propia del sexo, es producto de un proceso que inicia cuando se pone en función la unidad, situación, estímulo sexual, respuesta sexual, lo que se explicará a continuación. El sexo, como anteriormente se mencionó, no es más que la identificación personal y social como varón o como hembra. El proceso de desarrollo del sexo está conformado por un conjunto de fases sucesivas que conlleva una serie progresiva de diferencias de complejidad gradual, las cuales se relacionan con diversos factores, estando conformado por 3 fases fundamentales. La fase número 1 es conocida como la fase de determinación, que inicia en la segunda semana, luego de la fecundación del óvulo y la creación del cigoto, donde están implícitos 2 factores: el factor cromosómico, con la existencia de 23 pares de cromosomas, 22 de ellos iguales, conocidos como autosomas, y el par número 23, que puede ser XX o XY, y es conocido como el par cromosómico del sexo. También por un factor genético, compuesto por miles de genes, donde la existencia de algunos de ellos es determinante en la formación del sexo, los cuales dan origen al desarrollo de gónadas indiferenciadas a ovarios y testículos. Esta fase culmina en la semana 8 aproximadamente y da inicio a la siguiente fase, la fase de diferenciación, la cual comienza a partir de la semana 9 y se extiende hasta el nacimiento. En esta fase se produce la diferenciación de gónadas, que depende de factores hormonales y de la transcripción, provocando la diferenciación anatómica y la diferenciación genital. Para el varón, las células de Leydig presentes en la gónada testicular liberan testosterona. Parte de la misma se convierte en dihidrotestosterona y actúa sobre el tubérculo genital, formando el pene, el escroto, rafe y uretra. El resto de la testosterona activa el desarrollo del conducto de Wolff y forma el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal y la próstata. Al mismo tiempo que las células de Sertoli, presentes en la gónada testicular, liberan el factor inhibidor de Müller, impidiendo el desarrollo del conducto de Müller. Para la hembra, las células presentes en la gónada ovárica secretan estradiol y progesterona, que actúan sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, los labios mayores y menores, tercio inferior de la vagina y rafe, y sobre el conducto de Müller, formando trompas de falopio, útero y tercio superior de la vagina. Es aquí donde la falta de testosterona impide el desarrollo del conducto de Wolff. Finalmente se da la identificación del feto como hembra o como varón, debido a la formación anatómica de genitales, tanto internos como externos. Posterior a ello, ocurre la tercera fase, que es la fase de expresión. Esta fase se extiende desde el nacimiento hasta que dejamos de existir
y depende de factores fisiológicos y socioculturales. Al nacer, el individuo es identificado como varón o como hembra, para posteriormente ser sometido a un proceso de socialización que comprende un aprendizaje de acuerdo al sexo con el que fue identificado, pero que posteriormente, y como resultado de la interacción de este con el medio, puede expresarse, aceptarse y sentirse bien o no de acuerdo a la identificación dada al momento. Es decir, cada persona, dentro de su formación y de forma independiente, tiene la capacidad de cambiar y formar su identidad, uniendo la condición de variar con la capacidad de expresión. Asimismo, y como punto clave para esta fase, es importante señalar que el cerebro comienza a desarrollarse a partir de la 4ª semana, formándose completamente en el periodo fetal, aun y cuando hay crecimiento de masa encefálica hasta los 2 años de edad aproximadamente. Digo importante para esta fase porque el cerebro juega un rol fundamental en la formación del sexo, ya que a nivel de hipotálamo se encuentran estructuras que garantizan el ciclo menstrual y la galatogénesis para las hembras y la espermatogénesis para los varones, así como estructuras nucleadas localizadas en la base del cerebro. Con respecto a la función sexual, esta se encuentra constituida por actividades propias del sexo, que surgen a través de un proceso de activación de la unidad situación-estímulo sexual, respuesta sexual, siendo estas las 2 fases que la componen. En cuanto a la primera de ellas, es decir, la situación-estímulo sexual, es definida como la acción de situar cualquier cambio en el ambiente externo o interno de un organismo para provocar una actividad de carácter sexual. En esta fase se distinguen 3 factores: un factor administrador, un factor método y un factor frecuencia, como se aprecia. El factor administrador es donde se ubica la situación estímulo sexual, es decir, se colocará en un lugar determinado dependiendo de la situación, que puede ser heterosexual, si es hembra-varón, homosexual, si surge entre varón-varón, hembra-hembra, bisexual, si indistintamente se da varón-hembra, autosexual si es con uno mismo, entre otros. Cuando nos referimos al factor método, no es más que ejecutar la situación estímulo sexual donde se van a activar uno o varios órganos de los sentidos, el pensamiento y o la memoria. En cuanto al factor frecuencia, no es más que el número de veces que se repite la situación estímulo sexual, claro, tomando como consideración una unidad de tiempo. La frecuencia puede ser alta si se ejecuta cada 2, 3 o 4 días, media si se da cada 5, 6, 7, 8 o 9 días, y baja si se lleva a cabo cada 11, cada 12, 13 o 14 días. Finalmente, y en cuanto a la otra fase, es decir, la respuesta sexual, es definida como una actividad caracterizada por la presencia de la activación cortical y medular del sistema nervioso, la cual se relaciona con 3 fenómenos principales: un fenómeno de destumescencia, que es la fase de excitación, un fenómeno de contractibilidad, que es la fase orgásmica, y un fenómeno de destumescencia que surge tanto a nivel genital como a nivel extragenital, y es la fase resolutiva. La duración de este proceso pues es variable de persona a persona y solo se mide por medio de la expresión verbal de la misma. Esta fase transcurre y se extiende desde el inicio del proceso de la activación de la situación estímulo sexual hasta que se concluye la respuesta sexual. En ella intervienen distintos elementos indispensables, como los señalados en la lámina: elementos anatómicos, hormonales, neurales, vasculares, endoteliares. Pero también es importante mencionar finalmente que en dicho proceso interviene de forma constante lo que se conoce como la epigenética, con factores también influyentes totalmente de principio a fin,
como lo son los factores biológicos, ambientales, psicológicos, sociales, entre otros. Asimismo, para concluir, resulta importante mencionar que el funcionamiento sexual funciona como un trinomio, como un engranaje, donde se relacionan de forma correcta los dos elementos que se mencionaron previamente, en conjunto con el deseo sexual.